hemos platicado previamente, algo que queremos que usted conozca, que usted sepa. Médicos mexicanos en Nayarit están denunciando trato inequitativo con cubanos. Luis Miguel está muy enterado, su periódico también, y ahora lo comparte con usted y con nosotros. ¿De qué se trata este tema, Luis Miguel? Imaginamos, pero dilo tú, por favor. Muy buenas noches, Pepe. Nos interesamos en el tema de la transición de los servicios médicos en Nayarit, porque es uno de los estados que fue escogido como piloto. Hay dos dimensiones del tema que vale la pena. Empezamos hablando de la presencia de médicos cubanos, que ha generado mucho interés. ¿Qué hacen? ¿Dónde lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿En qué condiciones trabajan? A Nayarit han llegado 60 médicos primero y luego 33. Parte del asunto que genera desde los médicos cubanos, desde los médicos mexicanos, es a los médicos cubanos se les ofrece hospedaje, se les ofrece alimentos, se les ofrece condiciones laborales que de facto son mejores que para los médicos mexicanos. Hay un tema, y me parece relevante esto, Pepe. Finalmente, todo esto tiene que ver con una transición. Nayarit es un estado muy relevante desde el punto de vista de la estrategia médica del gobierno federal, en parte porque su gobernador es médico, es uno de los personajes más cercanos del sector médico al presidente López Obrador. Se daba por hecho que mucho de la operación a cargo del doctor Navarro, Miguel Ángel Navarro, iba a funcionar bien, de manera fluida. Lo que tenemos es que tanto en la llegada de los médicos cubanos, su trato, como en la transferencia de los servicios médicos, tenemos que los sindicatos de trabajadores del Estado, médicos y pacientes, se quejan de que todo ha sido menos una transición suave. Hay mucha incertidumbre, ha habido mala comunicación, yo diría ambigüedad. El caso de los médicos cubanos, Pepe, es emblemático porque se dice no hay trato preferencial, van a ganar lo mismo, pero en la práctica tienen condiciones que no tienen los otros médicos. Y en esta transición, lo que tenemos es que muchos de los médicos, decenas de médicos, simplemente quedaron en el limbo. No son recibidos por el gobernador, no están contratados por el nuevo sistema, y mientras que hay un mensaje de no pasa nada, todo va bien, en la práctica lo que tenemos son muchas voces diciendo hay otra raya más al tigre en problemas en el sector salud. Ahora, sin embargo, hay queja de los doctores mexicanos, tú lo has señalado ya puntualmente, se quejan de estar siendo desplazados y efectivamente de recibir peor trato que en este caso los médicos cubanos. Aquí se nos vendió la idea de que los médicos cubanos venían a apoyar al sistema de salud en aquellos puntos donde los médicos mexicanos tienen miedo de servir, que son puntos sobre todo muy alejados de la civilización y por otro lado muy peligrosos en términos de la seguridad. Ya lo hemos visto hasta qué punto los médicos mexicanos están haciendo esta denuncia porque les han quitado hasta los lugares donde ellos duermen, les han restringido los alimentos y a los cubanos se les paga todo. Esa es la denuncia. Totalmente. Hay un tema que uno diría, ¿a poco no hay médicos mexicanos que quisieran trabajar en Tepic o en Compostela? No son precisamente las zonas donde están los focos rojos. En buena medida, lo que hemos tenido desde el periódico es recuperar voces de médicos mexicanos que dicen, mal que bien estábamos en un sistema de salud estatal que tenía ciertas características, ahora vamos a un sistema donde competimos de manera desleal con médicos cubanos, pero al mismo tiempo, quien era nuestro antiguo patrón, gobierno del Estado, simplemente no se asume como responsable de que la entrega de estafeta funcione de manera impecable. ¿Qué entiendo por de manera impecable? Pues hasta que no estén los nuevos contratos, hasta que no estén asignados, hasta que efectivamente tengan una nueva posición,
el gobierno, en este caso el gobernador Miguel Ángel Navarro, es responsable de conducir ese barco. Los médicos sí se quejan de los médicos cubanos, pero en términos generales se quejan de mala comunicación del gobierno del Estado, de falta de transparencia, de comunicación mañosa. Se les dice una cosa, pero en la práctica está pasando algo, ¿no? Pues te agradezco haber puesto el dedo en esa llaga. Le daremos seguimiento si nos acompañas, desde luego también, Luis Miguel. Con muchísimo gusto. Insisto, el tema al final es sector salud, un sector del que hemos hablado mucho y que hemos aprendido a valorar en estos últimos 2 años, sobre todo. Y lo dirás, vaya que sí. Que estés muy bien. Hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo, gracias Luis Miguel González, director general editorial del periódico El Economista. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.